tardes a todos y a todas en este foro de encuentros, que una tarde más nos hemos reunido con alguien como Edurne Uriarte, una catedrática de Ciencias Políticas, escritora y ahora parlamentaria, recién estrenada parlamentaria. Hoy la tenemos con nosotros porque viene a romper todos los clichés que hay sobre el feminismo, con su última obra, Feminista y de derechas. Hasta ahora parecía que el tema del feminismo se lo habían adjudicado las izquierdas, que pertenecía simplemente a un lado de la política. Y fijaros lo que os voy a decir. Este libro salió de la imprenta el mismo día 25 de enero que nacía en 1882 Virginia Woolf, una de las feministas más recalcitrantes de la historia. Y Edurne nos va a dar hoy las claves, una por una, de que feminismo es igualdad, hombres y mujeres, y simplemente eso. Bienvenida, Edurne, una vez más al Foro de Encuentros. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Amparo. Vuelvo aquí un año y pico después porque estuve el año pasado también, en febrero, ¿no? Sí. De 2018. 10 razones para ser de derechas. Sí, porque había publicado a finales de 2017 otro libro, el anterior, y el anterior libro se refería a las ideas de la derecha. Era un libro en el cual yo intentaba analizar, localizar, explicar en qué ideas se basaba la derecha en términos generales. Pero después de aquel libro, la verdad es que yo tenía otro proyecto de libro que no era este. En ese momento, nos dijiste que era otro. Era otro, y de hecho yo creo que en sí, la cena nos lo contaste. Después sí. te conté el sí. nuevo proyecto que tenía. Pero ¿qué ocurrió? Que aunque yo tenía otro proyecto, mi editor en Almuzara, que es Manuel Pimentel, nuestro querido, hace pues ya un año, él fue quien me sugirió, me pidió que escribiera un libro sobre feminismo. No estaba entre mis planes, pero la idea me gustó. Y además la idea me resultó atractiva y fácil por una razón. Y es que llevaba escribiendo sobre esta cuestión toda la vida, realmente. De hecho, ya en el 97 publiqué con una compañera de la universidad, una profesora de ciencia política. Este era un libro compartido y con más autoras, pero nosotras fuimos las principales autoras. Publicamos un libro sobre mujeres en política. Era un análisis universitario de las mujeres en política. Después de eso, durante muchos años, además, he estado escribiendo en la revista Mujer Hoy, la revista que sale una vez a la semana con los periódicos del Grupo Vocento. Y la inmensa mayoría, o la gran mayoría de artículos que he escrito en esa revista se han referido a temas, desde luego a temas de mujeres y específicamente, muchos de ellos, a temas de igualdad. Y en todo ese periodo de tiempo, que son muchos años ya, además, publiqué un libro en 2007, me parece, o 2008, no, mejor dicho 2008, que era un libro que tiene un título engañoso, porque el título era Contra el feminismo. Este es el único título que yo no he elegido de mis libros, y cuando no eliges un título, normalmente no resulta. Lo eligió la editorial y es un título engañoso, ¿por qué? Porque sí era un libro crítico, pero con una parte del feminismo, con el feminismo radical. Bueno, como es este libro, pero era un libro, es un libro. Es un libro también muy feminista, pero desde un punto de vista diferente al del feminismo radical. Y después, 10 años después, no, casi, sí, 11 años después, este nuevo libro, que es el producto de toda esa experiencia, por una parte, como analista, como profesora, pero también este libro, a mí es así, es el producto de mi propia experiencia como mujer a lo largo de todos estos años. Como mujer, como periodista, como profesora de universidad,
y ahora repentinamente va a ser también como política. Eso es, que te queríamos dar la enhorabuena. Gracias. Es que no nos ha dado tiempo a felicitarte. Creo que todas las mujeres de este país nos sentimos honradas de que nos vayas a representar en la Cámara como parlamentaria. Pero una curiosidad solo, y ya arrancas con el libro, con la presentación. Tú que nunca has pertenecido, y no perteneces además al PP, sí. Sé que tienes muy buena sintonía con Pablo Casado, que sois muy amigos, que te presentó tu libro en Madrid y tal, pero no has pertenecido nunca a las siglas del PP. Al contrario, perteneciste al Partido Socialista en el País Vasco. Cuéntame cómo te ha elegido, qué vio en ti. Como Amparo acaba de recordar mi historia ya lejana, claro, soy tan mayor. Anda. Soy tan mayor que entro en ese momento de la vida en que ya has acumulado muchas experiencias de todo tipo. Y dentro de esas experiencias, con algunas empiezo el libro, de hecho, sí. porque este libro empieza en mi propia experiencia como una chica joven que era y se sentía muy feminista hace muchos años. Bueno, cuando vivías allí en el ambiente rural con tu madre, que no jugaban más a los coches que a las muñecas. Sí, todo eso, hablo de cómo era de niña, etcétera, pero también, además de eso, parte de esa experiencia está en ese libro. En otros libros, de hecho, en el libro anterior, no sé si te acuerdas, Amparo, en el de 10 razones para ser de derechas, también empiezo el primer capítulo contando mi historia, mi relación con la izquierda y la derecha. Sí. Y empezaba aquel libro contando cómo yo era una joven de izquierdas y mi experiencia en el País Vasco, cómo además la única vez que estuve afiliada a un partido político de joven fue al Partido Socialista. Y en ese libro cuento la experiencia de mi alejamiento de la izquierda. Es una larga historia, parte por mi experiencia en el País Vasco, lo que yo consideraba limitaciones y problemas de la izquierda, tanto en la lucha antiterrorista como en la defensa del patriotismo español, de la españolidad del País Vasco. Eso dio lugar a mi evolución hacia la derecha, hacia esa evolución que se produjo en aquellos años, que me llevó también a dejar la militancia y después, porque tú me preguntas, no eres afiliada, etcétera, también es cierto que después de aquella única experiencia siendo afiliada y teniendo en cuenta mi trabajo como profesora de universidad, analista, etcétera, nunca volví a plantearme la posibilidad de afiliarme a un partido político. Tampoco me había planteado jamás la posibilidad de dedicarme a la política. Esto ha sido repentino. Ha sido repentino, pero... ¿Qué poder de persuasión tiene Pablo contigo? Sí, pero estoy contenta con este paso a la política. ¿Por qué? Porque siempre me he sentido comprometida con las ideas que he defendido. Se puede mantener el compromiso y la defensa de unas ideas a través del trabajo universitario, periodístico, intelectual, pero quizá hay momentos en que es mejor dar el paso a la política, desde dentro. Es decir, defender ideas desde dentro de la política, en este caso desde el Parlamento, y el hecho de no ser afiliada me parece que no es un problema, puesto que yo me identifico con todas las grandes ideas del Partido Popular, como es notorio desde hace mucho tiempo. ¿Y si hubiera sido Rajoy en vez de Pablo, quien te lo hubiera pedido, también hubieras aceptado? Sí, porque me identifico con las grandes ideas del Partido Popular. Es una identificación con el proyecto. Pues, como he dicho, un orgullo para todas las mujeres que nos representes. Y ahora sí que entramos ya a centrarnos en el libro. ¿Realmente se puede ser feminista y de derechas? Lo digo porque parece eso, que es como una parcela siempre de la izquierda cada vez que se habla. Sí. En esa pregunta hay, en la respuesta sobre ¿se puede ser feminista y de derechas? Destacaría dos ejes que son ejes del libro, realmente. En buena medida, todo el libro es una respuesta a eso, por dos cosas. Yo durante algún tiempo incluso dudé del propio uso del concepto feminismo.
tenemos que usar feminismo. Le di muchas vueltas a esto a lo largo de tiempo, porque como he explicado antes, llevo toda la vida reflexionando sobre esta cuestión. Y esa vida empieza desde el punto de vista del feminismo con aquella jovencita de la que hablo. Bueno, empieza con la niña. Empiezas con la niña. La niña era una niña de esas que llevaba la contraria a todo. Entonces empieza una con niña esa rebelde. experiencia. Era una niña que no era la niña que se espera que sean, como se espera que sean las niñas. A mí me gustaban los balones, las pistolas, no me gustaban las muñecas. Me gustaba todo lo que les gustaba a los chicos. O sea que ya la cosa empieza ahí. Yo entonces no sabía que muchas de mis actitudes eran eso que se llamaba feminismo, pero en la práctica las tenía. Todos mis intereses, etcétera, no iban con la cultura dominante, digamos. Y eso supongo que con toda naturalidad dio lugar a que, en la medida en que yo iba desarrollando ideas políticas, valores sociales, etcétera, me fui identificando con el feminismo. Pero a continuación, mi experiencia con el feminismo, que yo en el libro llamo dominante, para diferenciar del feminismo del que yo defiendo en el libro, esa experiencia me llevó a comprobar que el feminismo dominante era un feminismo que para mí tenía grandes limitaciones y grandes contradicciones. Era un feminismo en España identificado mayoritariamente con la izquierda, con lo cual, de entrada, te obligaba a que si eras feminista, además obligatoriamente tenías que ser de izquierdas. Parecía que aquello tenía que ir unido. Pero luego, además, yo empecé a comprobar, digamos, ¿cómo decirlo?, el elemento represor de aquel feminismo. Y lo expreso en el libro, en algún ejemplo. Sí. Contando, por ejemplo, valga la redundancia, contando mis recuerdos juveniles respecto de aquel feminismo, cuando yo observaba que si te pintabas y llevabas tacones eras mal vista. Las que seáis de mi edad lo recordaréis. Las más jóvenes no tienen esa experiencia. Como que ibas provocando ya un poquito, ¿no? No eras igualitaria, ya te consideraban incorrecta. Si te ponías tacones y te pintabas los labios, no eras como había que ser, ya no cumplías las reglas del feminismo. Este es un ejemplo como otros muchos. Y, lógicamente, mi idea de la libertad era incompatible con eso. Eso unido a mi observación de otros problemas del feminismo dominante. Uno muy importante, del que hablo a lo largo de todo el libro, la falta total de autocrítica, tanto del propio feminismo como de lo que no hacemos las mujeres. Porque en todo el libro yo cuestiono la discriminación, la desigualdad, pero añado, hay algunas partes de esa desigualdad en las cuales tenemos una cierta responsabilidad. Y el feminismo dominante nunca habla de eso. De hecho, arrancas con lo del 8M. Sí. O sea, cuando estás hablando del feminismo crítico, sí. arrancas contando por qué no apoyasteis el 8M desde el Partido Popular. Ejemplo. Bueno, ahí desde la derecha, yo hablo de la derecha en el libro, yo ni siquiera era ni candidata ni nada de eso, hablo de la derecha, en el libro no hablo de un partido concreto de la derecha, aunque la posición más clara la tenía el Partido Popular en ese sentido, y precisamente en uno de los primeros capítulos explico por qué yo estaba en desacuerdo con el 8M, con la manifestación y la huelga del 8M. Y efectivamente es parte de lo que estoy explicando. Que otro problema de ese feminismo, el 8M, que fue una huelga y una manifestación convocadas desde ideas de la extrema izquierda. Y una de las cuestiones que planteaba entonces y que planteo en el libro es: ¿por qué se nos obliga a ser feministas y de extrema izquierda? Porque hay muchas mujeres que estamos por la igualdad, que denunciamos la discriminación y la desigualdad, pero somos de derechas. Y no vamos a ir, yo nunca iré a una manifestación convocada con un manifiesto de extrema izquierda como era la manifestación del 8M. Bueno, este conjunto de cuestiones que estoy planteando están explicadas a lo largo de todo el libro y llevan, y ese es el planteamiento del libro, a la idea de que
muchas mujeres españolas, más o menos la mitad, somos, o la mitad, obviamente muchas no utilizan el concepto feminista, pero en nuestras ideas somos feministas, pero de derechas y no de izquierdas. Claro, pero ¿cómo es el feminismo de derechas? Es que... Tiene en común con el feminismo de izquierdas que nuestro objetivo es lograr la igualdad de las mujeres, que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Tiene en común con el feminismo de izquierdas que denunciamos la discriminación. O sea, alejado de radicalismos, podríamos decirlo, no, más paritario. No, yo destacaría en primer lugar, lo que significa es que somos firmes defensoras de la igualdad, pero en el terreno ideológico somos de derechas. Así de sencillo. Y esto significa que somos tan defensoras de la igualdad como las que fueron a las manifestaciones del 8M, pero nuestras ideas políticas son otras. Sí, es como si dieran lecciones desde los partidos de izquierdas. Y no nos vamos a poner detrás de una pancarta de las manifestantes de extrema izquierda, ni muchísimo menos. Pero en el libro señalo, y como lo he hecho en muchos artículos, que somos tan defensoras de la igualdad como ellas o más. ¿A esto qué podemos añadirles? ¿Qué podemos añadir de diferencias? El feminismo crítico que yo planteo en este libro es un feminismo no solo crítico con el feminismo dominante, sino también autocrítico. Es un feminismo que también es consciente de los problemas, limitaciones, etcétera, de las propias mujeres. Y yo en el libro aludo a muchas de esas limitaciones. Claro, como por ejemplo, que el hombre hable de sexo está bien, pero que lo haga una mujer está mal visto. Por ejemplo, bueno, este es el último capítulo. Le dedico un capítulo del libro. El libro está dividido en varios capítulos con temas diferentes. Abordo la política, el mundo laboral, la conciliación, la cuestión de la belleza, muy importante, la violencia de género, etcétera. Y el último capítulo, no por ello el menos importante, quizá el más, depende de cómo se mire, es sobre sexo. Un asunto que casi nunca se aborda, en parte porque el sexo es un tema tabú, como todos sabemos, es complicado plantearlo en un libro, en un debate público, etc. Pero es muy importante porque uno de los elementos para mí más relevantes de la desigualdad está en el sexo. Y lo explico en el libro con varias cuestiones. Está en el libro y lo que señalo en el libro es que vivimos en una sociedad dominada por unos valores según las cuales, entre otras cosas, lo aceptable es que los hombres sean muy sexuales, pero las mujeres seamos muy emotivas. Esta historia, que nos repiten muchas veces... El rosa y el azul. Sí, a nosotras nos gusta el amor y a los hombres les gusta el sexo. Eso, así dicho, bueno, uno puede decir, bueno, ¿y qué? Y además habrá mujeres que se identifiquen con esa imagen y hombres que se identifiquen con esa imagen. Y cada uno hace lo que le da la gana. Y pone un ejemplo que os va a encantar. Dice, como Julio Iglesias dice que se ha acostado con 1000 mujeres y eso está súper bien visto, pero que ahora lo digamos a alguna de nosotras que nos hemos acostado, a ver qué iban a pensar de nosotros. O qué sentís. Yo me acuerdo cuando fui a entrevistar a Julio Iglesias a su casa de Indian Green en Miami, o sea, cuando estaba preparando la cámara, eso de decirte, como nos han puesto ahora, a ver si este señor a ti ahora te dice, ¿dónde me pongo el microfonito? ¿En el bolsillito o en el pitito? Y entonces yo le contesté, pues donde más cómodo estés, si te crees que me vas a escandalizar porque me digas eso, parece que son dichos como que para los hombres está... ¿Pero tú te imaginas al contrario una mujer diciendo eso? No. Ese es uno de los ejemplos, como bien dices Amparo, que pongo en el libro. Un hombre que diga que se ha acostado con 1000 mujeres, o con cuántas se ha acostado con 1000, dijo. No me acuerdo, o 10.000. La verdad es que puse 1000, pero luego pensé después de escribirlo, ¿qué dijo? ¿1000 o 10.000? Bueno, da igual. No, por favor, mira 1000, ya. ¿no? No me acuerdo. 1000, lo de 1000. Luego me entró la duda. Pero ahora ya que está chochando, ya dirá que se ha tirado 1.000.000, vamos. Es que ahora que lo dices, Amparo, recuerdo que una vez publicado el libro pensé, la cifra está bien, y hasta pensé que luego se me olvidó, porque qué más da que 1000 o 10.000. Sí, pensé, tengo que comprobar, yo no sé si me No, eran 1000 las que dijo. Sí, dijo parece 1000. chiste, pero bueno, el caso es que dudé de si había puesto, lo he puesto bien,
¿no? 1000. Está perfecto, vamos, si ya fueron 1001, yo ya no, pero vamos, que está la cifra correctísima. Decir, yo le he citado correctamente. Sí, bueno, sí, sí. Pero la cita, ¿por qué cito a Julio Iglesias? Porque obviamente es famosísimo, por cierto, a mí me encanta como cantante, dicho sea de paso, no me meto en todo lo demás, yo le escucho, me encantan sus canciones y cómo canta. Pero lo pongo como ejemplo de eso que acabo de contar. Lo que he dicho, las mujeres, el amor, somos amorosas, emocionales, buenas madres, y ellos el sexo. Esto así dicho, como decía antes, bueno, cada uno a alguien le parecerá perfecto, pero ¿qué consecuencias tiene? La consecuencia es que esto es un mensaje de poder. Y esto significa que un Julio Iglesias, o el que sea, el hombre que sea, puede decir que se ha acostado con 1000 mujeres. ¿Y qué significa? Que es un gran seductor, un triunfador. Sí. Julio Iglesias es un triunfador. Y además cuenta eso, que no sabemos si es verdad o mentira, da igual, porque él sabe que es bueno para su imagen. Y a continuación, puntos suspensivos. Si una mujer dice eso, ¿qué pasa? Que es una ninfómana. Exacto. Que es una enferma. Es una enferma, un ser fuera del... en fin, de lo que tiene que ser, una depravada, un horror. Es decir, si una mujer cualquiera, una Julia Iglesias, imaginemos, Qué una bueno, cantante una famosa, vamos a imaginar que se haya acostado con 1000 hombres. ¿Qué hará esa mujer? No lo dirá nunca. Lo guardará como un secreto de Estado, porque si lo dice, ¿qué va a pasar? Que probablemente la manden al psiquiatra, porque en ella es una enfermedad. En él es lo natural, no solo lo natural, en él eso es, y eso es de esta sociedad, de la sociedad que estamos viviendo en pleno siglo XXI, que es lo... Pero en el libro, como ves, Amparo, yo hablo de eso. Cuando hablo de la desigualdad sexual, me refiero a esto, a que todavía, 2019, todavía hay una diferencia en la consideración de ellos y de nosotras tremenda, tremenda todavía. En ese sentido, cuando se habla de sociedades retrógradas, somos una sociedad muy retrógrada. Por cierto, no hay ninguna diferencia entre izquierda y derecha en esto. En esto nada. Los hombres y mujeres de izquierdas tienen exactamente los mismos valores, en este caso, que los de derechas. No hay ninguna diferencia. Pero si es que da igual el sexo, o sea, cuando has dicho con el tema sexual, pero también pones el ejemplo, el de las abuelas. El artículo cuando hablan de Esperanza Aguirre y de Carmena, ¿no? O sea, si fueran dos hombres no las hubieran llamado las abuelas. Sí. Es que... es lo mismo. Bueno, esto es un ejemplo de otro capítulo. Bueno, sí, pero... habíamos hablado este capítulo, el ejemplo de Julio Iglesias está en el capítulo sobre el sexo. Sí. Que, por cierto, también pongo algún político. Gordon Brown, ¿recuerdan el que fue primer ministro del Reino Unido? Lo pongo porque una vez leí un artículo en el cual hablaban de él como un seductor. ¿Por qué era un seductor? Porque había tenido muchas parejas, pero era un seductor. Si hubiera sido una mujer la de las muchas parejas, puntos suspensivos. Bueno, han tenido que dimitir algunas mujeres y ahí tenemos, o son las provocadoras o las que... Bueno, las mujeres que se presentan en política y tienen muchas parejas no lo dicen. Si una mujer quiere ser presidenta o primera ministra... Bueno, tenemos 5 partidos ahora mismo y tenemos 5 cabezas de lista de hombres. Sí, o sea porque a eso iba. Bueno, a eso iba. Me parece que el ejemplo de Manuela Carmena y de Esperanza Aguirre lo pongo en el capítulo sobre política. Y ahí lo que quiero recordar es cómo también en política, en todos los campos, es más complicado para las mujeres llegar al liderazgo. Y tú acabas de recordar, Amparo, algo que también destacó en el libro. Sí. Todos los líderes en España, por ejemplo, de los principales partidos de España, son hombres. Bueno, y en el libro digo, esto en parte es consecuencia de la historia. No es que nos estén impidiendo a nosotras ser líderes, en parte es historia. Porque hasta ahora los hombres han tenido más interés por la política, han podido dedicarse más... en parte porque no han tenido la dedicación a la casa de las mujeres. En fin, hay varios factores.
pero en el libro digo que también es más difícil para las mujeres llegar al liderazgo político. ¿Por qué? Ese es un ejemplo. Luego pongo otro, el de los calvos. El de los calvos ahora y las lo explico. mujeres. ¿Qué quiero decir? Que mi director del Confidencial es calvo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Será uno de los casos Nacho Cardero? Sí, sí, sí. Los calvos. Pero antes de los calvos, luego cuento por qué hablo de los calvos en el libro. Recuerdo un artículo, cuando me preguntan sobre Carmena y Esperanza Aguirre, ahí recuerdo, lo pongo como ejemplo, un artículo de la revista Yo Dona. No sé si leen la revista Yo Dona, sí, ¿verdad? Sí. Que es una revista femenina que está muy bien, que a mí me gusta mucho, yo también leo. Y era un artículo que era muy bueno, que estaba muy bien, de la campaña de las municipales anteriores, cuando se presentaban en Madrid Esperanza Aguirre y Manuela Carmena. Bueno, y más personas, pero este artículo era sobre ellas. El duelo de abuelos. ¿Y cómo se titulaba? Duelo de abuelas. El duelo de abuelas, ni más ni menos. Titulaba Duelo de abuelas. ¿Os imagináis en nombres? Duelo de abuelos que hubieran puesto... Esto es lo que yo explico en el libro. A Fraga y a... no sé. Eso, yo explico en el libro. Vamos a imaginar que esto fueran... Yo pongo el ejemplo de, porque son abuelos, Aznar y González. Y pongo, ¿alguien se imagina que Aznar y Felipe González presentándose, vamos a imaginar que se presentan de candidatos a alcaldes en Madrid? ¿Alguien se imagina que el artículo se pudiera titular Duelo de abuelos? No. Nunca. ¿Por qué? Y explico en el libro. ¿Qué quiero decir con eso? Digo en el libro, ser abuela es estupendo, en lo personal. Todo el mundo que es abuelo es feliz. Luego es una experiencia personal estupenda. Pero cuando tú te presentas a alcaldesa, no te presentas como abuela. En la condición de abuela, en tu ficha, no fortalece tu liderazgo. Es decir, en ese titular, ¿de qué hablaban? De las mujeres, de su vida privada, como muchas veces. Porque nosotras, cuando pretendemos ser líderes, somos miradas en primer término como soltera, casada, divorciada, abuela o no abuela, madre o no madre. ¿Miran eso de ellos? No. Alguien puede pensar, bueno, da lo mismo, en realidad eso... Pero es que eso tiene efectos. Eso tiene efectos. ¿Por qué? Porque cuando a ti te eligen para líder político, los ciudadanos no tienen ningún interés en que tú seas abuelo o no abuelo. Lo que quieren es percibir un líder que sea buen gestor, que sepa mandar, que sepa coordinar un equipo, etcétera, etcétera. Si a ti te llaman abuela en el titular, eres una abuela muy dotada para cuidar a tus nietos, cosa complicada y para la que hay que estar dotada. Bueno, ¿cómo llaman a Carmena en Madrid? La Yaya, sí. Se la conoce como la Yaya y ella lo lleva bien, pero la Yaya... Cierto es que ella a esa imagen le ha dado un vuelco que ha sabido usar políticamente. Ella es una mujer muy lista, con mucho sentido del humor y le ha sabido dar, muy bien, yo soy la Yaya, ¿no? Pero, hombre, es muy feo. Ella ha sabido utilizarlo. Pero todos estamos de acuerdo en que de entrada no es bueno para consolidar el liderazgo político. Eso es. Pero sobre todo, que no lo usan con los hombres. Es un ejemplo. Sí, no conozco ningún yayo político. Sí, o un duelo de abuelos. ¿Duelo de abuelos? ¿Alguien ha leído alguna vez Duelo de abuelos? ¡Qué bueno! Es el próximo artículo que voy a escribir. Sí, duelo de abuelos, no sé quién. Bueno, a este paso no vayan a dejar ningún duelo de abuelos, porque ahora como en política tienes que ser muy joven, por esto que dicen los nuevos partidos, claro. Y a los 45 hay que dimitir ya, porque ya eres demasiado viejo, pero dejando a un lado esa cuestión, vamos a imaginar dos hombres que se presenten a candidatos a presidente de gobierno en España, que tengan 60 y que sean abuelos ya. A ver dónde vamos a ver ese artículo. No es verdad, no saldrá nunca, claro, evidentemente, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo te quería preguntar a raíz de todo esto si la RAE es machista. ¿Nos estamos pasando un poco con pervertir el idioma? Yo he empezado a todos y a todas, compañeros y compañeras, estamos... Ahí, fíjate, habrás visto que en el libro no trato la cuestión. Lo he visto, por eso te lo pregunto. Porque tengo muchas dudas. Ahí
es uno de esos terrenos donde tengo dudas por lo siguiente. En el libro no trato eso, pero te lo cuento con mi propia historia también. Sí. Yo de jovencita, de estudiante universitaria, cuando me sentía súper feminista, bueno, ahora también, pero entonces era en otra idea. Era tan feminista y tan crítica que de estudiante universitaria, cuando leía los libros de todos los clásicos, me enfadaba cada vez que leía un autor clásico en el que comprobaba machismo. Y además, si ya sabía la historia privada, porque te leías la historia privada del autor clásico, y sabía que en su vida privada además era un machista horrible, tenía tentaciones de, a este no lo leo, lo veto. Yo era de esas, de las de... Bueno, no me duró mucho, el deseo de veto no me duró mucho, porque enseguida me di cuenta de que, claro, si era un autor del siglo XVIII o XIX, obviamente era producto de la sociedad de su tiempo, como somos todos. Luego, en la sociedad de su tiempo, los valores eran los que eran, menos alguna mente especial que fue capaz de superar la sociedad de su tiempo. Lo habitual es que tuvieran valores de su tiempo. En definitiva, el deseo de veto me duró como un mes y enseguida me di cuenta de que tenía que dejar el veto a un lado porque si no, no podía leer prejuicios aparte, porque la mayoría autor clásico. Eran machistas. Pero aparte de eso ya me duró mucho tiempo. Era de las que me enfadaba cuando leía, porque los hombres a lo largo de la historia, y yo decía, ¿cómo que los hombres? ¿Y las mujeres qué? Claro, yo tenía esa irritación juvenil por esas cosas, pero de esa irritación juvenil al otro extremo de la estupidez al que hemos pasado, hay un punto intermedio. Y es ahí donde tengo las dudas. ¿En qué punto intermedio nos quedamos? Con esto quiero decir que efectivamente el lenguaje en cualquier idioma, digamos que refleja una historia de desigualdad, de dominio de los hombres, etc. Y en ese sentido el lenguaje tiene que evolucionar y evolucionará poco a poco. Pero de ahí a llevar al extremo de que, por ejemplo, Unidos Podemos, ahora se llama Unidas Podemos, bueno, esto no. Eso ya es un poco de Lo que no sé pasote. Es en dónde nos podemos quedar. Eso me parece ridículo. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la historia, por ejemplo, en el idioma español, el masculino plural agrupa a todos, pero el femenino plural, en cambio, está dejando a un lado a la mitad de la población. No es una buena solución. ¿Cuál es la solución? Creo que simplemente es que poco a poco dejemos que Con naturalidad que el lenguaje vaya evolucionando, que evolucionará poco a poco, se adaptará. Y que no caigamos en este tipo de ridiculeces, para mí ridiculeces, como de repente llamarse Unidas Podemos. Tú eres profesora y también Podemos quiere implantar una asignatura que se llame feminismo. Vamos a ver, esto... te diría varias cosas. Una asignatura de feminismo. Sería como aquella que hubo en la época de nuestros padres, de la sección femenina o algo así, yo qué sé. Bueno, de entrada, una asignatura de feminismo impartida por profesores de Podemos o de Unidas Podemos. Pero justo al contrario, quiero decir, sí, pero como en la época de nuestros padres, pero al contrario, o sea, justo el extremo radical, ¿no? Bueno, sería algo así, digo yo. Me preocuparía. Pero dejando a un lado eso, ¿qué ocurre con esa asignatura? Es como proponer, vamos a dar una asignatura de socialismo, vamos a dar una asignatura de ecologismo. Con esto quiero explicar que el feminismo no deja de ser una ideología en la que yo creo, desde un punto de vista del que explico en el libro, pero es una ideología. La enseñanza no está para enseñar ideologías. Otra cosa es que en la enseñanza hay valores, ciertamente. Claro que hay valores. Y por supuesto el valor de la igualdad de las mujeres
en un país como el nuestro está en la enseñanza. Cualquier profesor, profesora, en este caso, quizá las profesoras somos más sensibles, tiene en cuenta el valor de la igualdad. De hecho, la practicamos en nuestras clases, con las actitudes, por ejemplo, análisis de estudios de mujeres, sobre participar. Por ejemplo, en mi caso, que soy profesora de ciencia política, trato en muchas asignaturas cuestiones sobre investigación relacionadas con la participación política de mujeres, etc. Eso es una cosa, pero otra cosa es la enseñanza de una ideología. Creo que la escuela no se puede plantear la enseñanza de esa forma. Por mucho que estemos de acuerdo con las ideas fundamentales en este caso, del feminismo. A colación de lo que estás diciendo, una noticia que probablemente la habéis visto todos hoy en los informativos, yo lo escuchaba en la SER esta mañana. Para dar visibilidad a las mujeres se han reunido en Córdoba, sabéis el famoso caso que han hecho una exposición en la Diputación de Córdoba para dar visibilidad a la mujer, y cada artista ha hecho un cuadro. Bueno, pues esta mañana ha aparecido rajado, totalmente cruzado, un cuadro que se llamaba Con flores a María, del mes de mayo. No sé si os suena la noticia que os estoy contando, y ha salido el ministro, bueno, en funciones, Guirao, diciendo que una destrucción de una obra de arte no se había visto desde la época del nazismo. Yo he visto la foto, o sea, he visto el cuadro, es una imagen de una señora con el pelo largo, como una virgen, como con una túnica puesta, y su mano está cerca del sexo. Y esa imagen ha aparecido en un sitio donde todo el mundo debe saber quién ha hecho esa barbarie, porque hay cámaras, hay vigilancia en una sala de plenos de la Diputación. Era para dar visibilidad a la mujer. ¿Tú crees que estas son formas, maneras? ¿Qué opinas de este acontecimiento? Pues ahí no me atrevo a opinar porque desconozco cómo era la exposición, su origen, etc. Era eso, 16 cuadros de mujeres para dar visibilidad a la mujer. Y esta artista en concreto, creo que se llama Charo, la mujer que lo ha pintado. Ya te digo, yo lo he escuchado esta mañana, oí las palabras del ministro y estuve oyendo la entrevista que le habían hecho. Bueno, dar visibilidad a las mujeres a cualquier precio, eso es en realidad lo que... No te sabría decir porque no conozco la exposición, la verdad. En este caso no tengo valoración. Pero que hay muchos actos así que se están haciendo en España utilizando el nombre de visibilidad a la mujer, que a lo mejor no todo vale, es a lo que me estoy refiriendo. Bueno, no en el caso de Córdoba solo, sino... Bueno, eso, el ejemplo que me planteas o la reflexión que me planteas me lleva a la cuestión de la discriminación positiva, que es uno de los temas que abordo en el libro. Sí. Porque quizá, por lo que desconozco esta exposición, pero puede ser, cuando hablas de visibilidad de las mujeres, etcétera, una actividad que yo enmarcaría dentro de acción positiva, que en este caso no sería discriminación positiva. Es decir, acciones impulsadas por instituciones o empresas privadas para ayudar a las mujeres, promocionar mujeres, en este caso puede ser el arte femenino, lo que sea. Y ahí en el libro, en relación con la acción positiva, yo sí dedico una parte en el capítulo referido a la política, a las cuotas. A las cuotas en política y en la empresa. Claro. Y también cuento en el libro que las cuotas me suscitan muchas dudas, pero me suscitan dudas desde hace muchos años. Con esto quiero decir lo siguiente. En mi experiencia vital y como periodista, como profesora, la verdad es que he experimentado muchas veces la discriminación. ¿Con esto qué quiero decir? Ejemplo, en los medios de comunicación. Llevo percibiendo toda la vida cómo hay muchos líderes de medios de comunicación que nos consideran a las mujeres, en muchos casos, peores, inferiores, solo porque somos mujeres. En otras palabras, tú estás en un grupo, vamos a imaginar 5 analistas hombres, 5 mujeres.
Los que deciden quién va a ser el analista que va a este programa, el más importante, el contratado, tienden a pensar que ellos son mejores que ellas. De hecho, la cota de pantalla de hombres es siempre 5 y 2, y 5 y 1. Yo lo he percibido y lo he hablado con muchas colegas toda la vida. Ante esa situación percibida constantemente, más de una vez he sentido eso de: es que hace falta cuotas, porque no hay manera, no hay manera. Solo por ser mujer, tu trabajo es peor considerado, lo percibes. ¿Cómo se prueba? Este es el problema, ¿cómo lo pruebas? Porque jamás van a reconocerlo. ¿Cómo se prueba? Pero después de una larguísima experiencia profesional, lo he experimentado muchas veces. Pero que te den el trabajo no por la valía, sino por tu género, también es algo un poco... Voy a eso. Muchas veces he tenido esa tentación, esa sensación. Y en ese sentido, yo no soy una, como digo, crítica radical de las cuotas. Ahora bien, después de muchos años de reflexión, tampoco soy partidaria. No soy partidaria porque es una mala solución al problema. El problema existe, es verdad. Para una mujer es más complicado que la elijan siempre, en todas partes. Menos en determinados trabajos específicos muy vinculados a nosotras, es siempre más difícil. ¿Qué ocurre? Que las cuotas no dejan de ser discriminación. Se le llama positiva, porque pretende ayudar a las mujeres. Pero claro, es discriminación. ¿Qué ocurre con las cuotas en política, por ejemplo? Cuotas, ya saben que, por ejemplo, por ley, las listas electorales tienen que tener un determinado número de mujeres y de hombres. Sí. ¿Y qué ocurre? Que no necesariamente había el mismo número de aspirantes hombres y aspirantes mujeres. Luego, esas cuotas pueden estar perjudicando a los hombres. Ejemplo, en Estados Unidos, donde el sistema de cuotas se ha aplicado no solo en el terreno de las mujeres, sino también en el terreno de los grupos étnicos. ¿Qué ha ocurrido? Que en los últimos años ha habido muchas protestas. ¿Por qué? Porque las universidades han establecido cuotas para grupos étnicos, a partir de la constatación de que había discriminación, lo mismo que con las mujeres. En otras palabras, que a un chico negro le costaba más ser admitido que a un chico blanco. Así de duro. O sea, había y sigue habiendo discriminación. ¿Pero qué ha ocurrido con la aplicación de las cuotas? Que han producido efectos perversos. Porque ha habido en muchos casos chicos blancos con notas mucho mejores que se han quedado fuera, porque había una cuota fija para determinados grupos étnicos. Es un ejemplo de que el problema existe, la discriminación existe, pero la solución no es buena. Entre las promesas electorales relativas a la igualdad han destacado dentro del Partido Popular el Pacto de Estado, ¿no?, para acabar con la brecha salarial en 5 años. ¿Esto es una medida...? Bueno, la brecha salarial existe. Ejemplo, uno de los ejemplos que pongo en el libro. La brecha salarial, es decir, la diferencia de lo que se cobra por el mismo trabajo, un hombre o una mujer. Un ejemplo. No sé si siguieron, como hace 1 año y medio por ahí, el caso, un escándalo que hubo en la cadena de televisión británica BBC. Hubo un escándalo que saltó a la prensa mundial porque la corresponsal de la BBC en China denunció públicamente que había descubierto que ella estaba cobrando como corresponsal en China, era como algo así, como la mitad de lo que cobraba el anterior corresponsal, que era hombre. Bueno, y eso pasa aquí en España. Sí. En los periódicos, mujeres cobramos menos que los hombres también. Sí, que lo que pasa es que casi nunca se sabe por qué, casi nunca es público el salario. Esta periodista lo descubrió. Y descubrió, además, que en otras corresponsalías del mundo estaban cobrando bastante más que ella. Sí. Bueno, saltó el escándalo, se supo en la prensa de todo el mundo. A partir de ahí también se supo que los presentadores estrella de la BBC cobraban más que las mujeres. Bueno, eso en una cadena pública.
Eso es brecha salarial pura Pura y y dura. dura. Pura y dura. O sea, el mismo trabajo, a ellos se les paga más. Luego, la brecha salarial existe. En otro apartado del libro cuento una investigación que, por cierto, ahora ha reproducido, creo que fue CaixaBank en España, una investigación que hicieron en una universidad americana, sí, la de Jennifer y John, sí, que consistió en enviar varios currículums a varios puestos que ofrecían universidades de Estados Unidos en los laboratorios de investigación. Inventaron un currículum, era un currículum inventado, y lo único que cambiaron fue el nombre. En la mitad pusieron nombre de hombre y en la mitad nombre de mujer. ¿Y qué pasó? Que eligieron los currículums de los chicos, en muchos más casos, del chico, del que teóricamente era chico, pero atención, no solo eso. Además, Buenísimo. a ellos les ofrecían más salario. Impresionante. Esta investigación, que está publicada en una revista científica de Estados Unidos, a mí me dejó impresionada. Yo que, como estoy diciendo, llevo viviendo toda la vida, porque estoy muy interesada en este tema, cuando compruebo además en una investigación este tipo de cosas, aún todavía hoy no he perdido la capacidad de impresionarme. Sí. Pero es que en España sorprenderte. ha habido un estudio que publicó la Caixa, pero después de publicar yo el libro, ha salido recientemente, en el que reproducían esa investigación americana. Les salía lo mismo. Lo mismo. Y luego el ejemplo que pones de la presentadora de las tetas grandes retransmitiendo el Real Madrid, ahora es que es demoledor, ¿eh? Sí, utiliza esas palabras. Ahora voy a esa cuestión. Eso ya es la autocrítica de las mujeres. Lo que quería decir es con esto que la brecha salarial existe, pero también añado en el libro, pero tenemos que ser cuidadosas. ¿Por qué? Porque hay mujeres y hombres que analizan la brecha salarial sin matices. ¿Qué quiero decir con esto? En España la brecha salarial global, por ejemplo, es de un 15%. Global. Pero esto significa que las mujeres cobramos el 15% menos. No. ¿Qué quiero decir con esto? Que parte de la brecha salarial, de esa que vemos publicada en las estadísticas, se debe a que las mujeres tenemos más trabajos a tiempo parcial, menos antigüedad porque hemos llegado más tarde al mercado laboral. En otras palabras, no podemos decir que todo eso sea brecha salarial. Solo una parte es brecha salarial en el sentido, brecha salarial es, que sea discriminación. Solo una parte es discriminación. Pero lo tremendo es que todavía existe. Todavía en muchos lugares a las mujeres se les ofrece menor salario exactamente por el mismo trabajo. Y lo peor de todo es que no nos enteramos, porque en la administración pública eso no ocurre, puesto que todo es público, pero en las empresas privadas, sí. ¿Cuánto de brecha salarial que existe de verdad no conocemos? Bueno, y el tema que me preguntabas sí. es otro. Ese es sobre influencia cultural. En el capítulo sobre cultura y liderazgo en el mundo de la cultura, es decir, medios de comunicación, libros, influencia. Cuando cuentas que vas a esa librería y ves el número de libros que hay de hombres y lo de los que escriben las mujeres. Sí, ese capítulo, comienzo el capítulo haciendo algo que hago más de una vez, contando que hice un pequeño experimento para empezar el capítulo, que fue ir a una librería y ver la mesa de novedades. En ensayo, no en literatura. Sí. ¿Han hecho ese experimento alguna vez? Mesa de novedades de ensayo, no de literatura. Pues verán que la mayoría son hombres en la mesa de novedades. Sí. La mayoría. Y ahí en el experimento que yo hice, experimento que cuesta 5 minutos, este experimento es fácil, no requiere de dinero ni de nada. Uno va a la mesa de novedades y echa una ojeada a ver qué hay. Sí. Casi todos los autores son hombres, pero esa vez me fijé que había una autora estadounidense que tenía 2 libros y además uno de ellos me atrajo. No la conocía. Bárbara, ¿cómo se llama? Que es que no me aprendo el nombre porque tiene un apellido alemán. Sí, es que yo me cuesta pronunciarlo también. Es que nunca consigo aprenderme el apellido de ella. Bueno, tenía 2 libros, Bárbara, ¿no? Bárbara. Está por ahí, Bárbara. A ver.
Lo has puesto aquí debajo. No Bárbara, yo qué sé, Ay, que no sé pronunciarlo. ¿Sabe alguien alemán? Bueno, como yo no hablo alemán, no consigo aprenderme su apellido. Echerreich o algo así, ¿no? Bueno, ni idea cómo se pronuncia. Bueno, el libro es Sonríe o muere. Sí. ¿Alguien lo ha leído? Bueno. La trampa del pensamiento político. Positivo. Positivo. Sí, es un... pone pensamiento... no, positivo, está bien. Positivo. Ya creía que había una rata en el libro. Imagínate qué disgustazo, menos mal que no, que he sido yo la que lo he leído mal. No, la trampa del pensamiento positivo. Me atrajo el libro porque parecía políticamente incorrecto. Y es un libro en contra del pensamiento positivo. Esto de que nos enseñan tienes que ser positivo porque empiezas el día positiva, porque vas a conseguirlo todo. Y bueno, ella hace una crítica que es interesante. Yo no estoy de acuerdo con ella. Yo creo más bien en lo del pensamiento positivo, pero el libro es inteligente. Pero decía, encontré que una autora tenía 2 obras y pensé, voy a comprar una. Y además esta de Sonríe o muere, el título me pareció muy atractivo, me leí el libro y esto, ¿qué descubrí? Ya iba en la página 30 o 40, porque, a ver, perdón, que estoy contando mal la historia. Yo pensé, la historia es, hay una mujer que tiene 2 libros. Sí. Y además parece políticamente incorrecta. Pensé, ¿cómo ha conseguido estar aquí la señora Bárbara Ehrenreich llegar a la mesa de novedades? Con todos los señores y ella sola de mujer. Con todos los señores y ella en la mesa de novedades con 2 libros. Bueno, había otra, creo, pero no me acuerdo de la cifra, pero si había 10 hombres, había 3 mujeres, lo de siempre. Y pensé, y además con este libro, si este libro es totalmente incorrecto, porque normalmente lo que vende es eso de sonríe, sé positivo. Sí. Si escribes un libro de sonríe, sé positivo... Inteligencia emocional, más que otra cosa, ¿no? Normalmente, vamos, consigues un bestseller. Sí. Si escribes eso, yo pensé, estaba contracorriente. Esta es una atrevida. Pero, y lo es, la verdad, el libro es políticamente incorrecto en todo, pero... En la página 30 o 40 ya descubrí que era muy correcta en otro tema, y es que es de izquierdas, claro, de ideas del Partido Demócrata Americano, y ya en la página 30 o 40 ya venía el típico párrafo anticapitalista y el consumo es malísimo y todo eso. Y con lo porque cual los intelectuales son también de izquierdas. Porque voy a eso, acabáramos, pensé, claro, tú estás en la mesa, pero porque cumples la regla fundamental. Eres mujer, con lo cual lo tienes más difícil. Encima has escrito un libro políticamente incorrecto. Otra dificultad. Pero eres de izquierdas. Claro. Porque en ese capítulo, y ahora voy a lo de las tetas, que me preguntabas, lo que cuento es, para nosotras las mujeres, todo es más difícil. Y, por ejemplo, ser influyente en el mundo intelectual es más difícil. Es complicado por muchas cosas. Los hombres que siguen mandando en los medios de comunicación, en las editoriales, en todas partes, piensan que vales menos, de entrada. Como eres mujer, lo que tú digas siempre parece que es la mitad de interesante. Pero, bueno, a eso se le añaden dificultades varias por ser mujer. Pero ¿qué ocurre? Ya si eres mujer y de derechas, aquí me saldría una grosería que no puedo decir, que ya saben cuál es en español. Lo tienes crudo. Mujer en el mundo intelectual, que quiere tener influencia intelectual, eso es como, no sé, es dificilísimo. Si eres de izquierdas, bueno, ahí tienes alguna posibilidad. Si eres de derechas, muy, muy complicado de superar. Y esto es lo que explico. La del Real Madrid. Bueno, pero en ese capítulo, como en todos los capítulos hay una parte. Yo empiezo todos los capítulos del libro explicando las dificultades mayores que tenemos, poniendo ejemplos de desigualdad que persiste, de valores sociales que todavía no nos son favorables, etc. Pero en la mitad de cada capítulo está dedicada a lo que nosotros no hacemos bien, que es lo que el feminismo dominante nunca trata, porque según el feminismo dominante todo es culpa de los hombres, y no. Esto es una sociedad compartida y entre todos, hombres y mujeres, pues creamos valores, divulgamos esos valores, y dentro de los muchos problemas que son responsabilidad nuestra,
hay un apartado de ese capítulo que le llamo la presentadora... Ah, no, le llamo la presentadora... No, le llamo la presentadora sexy. Y luego digo... Sexy. Porque luego digo, Amparo... que al segundo renglón viene lo de las tetas grandes, eso. Que yo me he impresionado. Sí, digo a continuación. Realmente quería titular este apartado la presentadora de las tetas grandes, pero me he cortado un poco. ¿Ves? Yo sabía que iba por ahí. Mujer, porque los hombres, es que no me corto mucho porque luego lo digo, pero por cierto, a las mujeres tampoco se nos permite eso. Un hombre puede decir cualquier cosa porque lo mismo que se puede acostar con 1000 mujeres, sí, puede hacer titulares de lo que le dé la gana. ¿Se acuerdan de aquel libro de Juan Manuel de Prada que se titulaba El de los coños, por ejemplo? Que me lo estuvo contando paso por paso como el making of de los coños, y hay que ver cómo y era. Problema. Y te habla de los coños de todas las diputadas, ¿sabes? Menos mal que ya no hay segunda parte, ahora que estás tú de diputada. Digo esto porque si una mujer hace un libro con un titular da los así, nombres y apellidos. Bueno, puede tener cierto éxito en la novela erótica, pero no le van a dejar cabida en el ensayo. ¿Se me entiende lo que digo? Pues se vendió como rosquillas. Claro, y además él es una persona que puede hacer artículos de opinión políticos, etcétera. Además, a nosotras... Media era inversamente proporcional, el pelo del pubis con el pensamiento crítico de la diputada, en fin, era una cosa como... no lo he leído, sí, pero sí, yo me lo leí y vamos. El título del libro en su día me impresionó por eso. Pensé, ellos pueden hacer libros con ese título que como nosotros lo hagamos... Habló aquí en Encuentros, lo hicimos crudo. En Villapadierna, ¿no os acordáis? Alguna estaríais en Juan Manuel de Prada y sacamos el tema del libro de los coños, ¿os acordáis, no? Y lo contaba, no, pero... Sí, a mí me parece bien o mal o lo que quieran, que ellos lo pueden hacer. Nosotras ya no es que no podamos hacer algo así. Bueno, ¿te imaginas un libro? Es que me da esta vergüenza decirlo. Sí, porque nosotras no lo hacemos. Pero es que no, es que me da vergüenza decirlo. Pero no solo eso, es que hemos ido a un extremo. Yo hasta me corté para poner la presentadora de las tetas grandes. Pero ya el título... ¿Por qué el título? ¿Qué quiero decir con el título de la presentadora de las tetas grandes? Es un ejemplo. Cojo un ejemplo, hay 100.000. Y en mi caso pongo un ejemplo para explicar por qué nosotras también contribuimos a la desigualdad. Y en este caso el ejemplo que yo escojo es el de un programa de Real Madrid Televisión. Es un programa de humor. Bueno, si hay aquí un madridista como yo, seguramente habrá visto 90 Minuti alguna vez, ¿no? ¿Algún madridista en la sala? Verán. Igual dicen que son del Barça todos. Y... 90 Minuti, yo también. Yo también, y me río mucho, y con Miki Nadal me río. Bueno, cuando perdemos no lo pongo como todo el mundo, que no me recuerden que hemos perdido el fin de semana. Bueno, este curso mejor que pase. Mejor no hablar del Madrid, déjalo, no vamos a tocar ese tema hoy. Eso, ese tema es terrible este año. Pero la verdad es que muchas veces cuando me pilla en casa, no sé, es a las 9:30, ¿no? Pongo 90 Minuti. Bueno, pongo. A veces lo tengo que quitar, no soy... Esto parece que el ejemplo que voy a poner me pone como muy radical. Normalmente no soy tanto, pero en ese programa... Bueno, el programa, para el que no sea madridista y no vea 90 Minuti, consiste, no es ninguna novedad, pero en ese programa me irrita especialmente. Típico programa de presentador gordito, feucho y muy divertido, que es Miki Nadal. Normal, un hombre normal. Inteligente, gracioso. Hombre, los guiones no sé de quién serán, los guiones son muy buenos, en mi opinión. Sí. Presentador es así, es el protagonista, y al lado la chica de las tetas grandes. ¿Ella qué tiene? Pues ella va con un vestido pegadísimo, pegadísimo, unas tetas enormes. Entonces, el espectador que ve el programa mira... Y claro, la mujer, los hombres dirán, los madridistas dirán, estupendo, esto nos encanta. Pero yo creo que, pero la mujer, voy a la mujer dice, ¿pero esta qué hace? La de las tetas, ¿para qué está aquí? Porque, por supuesto, es que es irrelevante lo que diga. Lo relevante es que lleva un vestido, imaginemos, siempre pegadísimo, pegadísimo, pegadísimo. Y ella lee el guión, no tiene ninguna gracia ni interés,
Y el inteligente, el divertido, el líder del programa es él, que es gordito y feucho. Miki Nadal, ya saben cómo es. Gordito, feucho, uno de esos hombres que a los que nosotros ni miraríamos. Bueno, por lo gracioso, pero vamos. No, resumo bien, creo, así, desde el punto de vista femenino. Y a mí me parece perfecto que presente, porque yo quiero un buen presentador divertidísimo, es lo que quiero. Pero es que a veces entre nosotras somos muy malas entre nosotras, ¿no? O sea, el tema de la abeja reina, el concepto de... Pero en este caso no. Es decir, ¿qué quiero decir? ¿Por qué yo uso este ejemplo? El de esta chica. Lo uso especialmente porque se trata de fútbol. ¿Lo ha leído la chica el libro? No lo sé, pero esto no creo. Pero decía, ¿por qué pongo un ejemplo de un programa deportivo? Porque esta combinación absurda que se produce en muchos casos, se produce en un programa deportivo. ¿Por qué? Porque estoy segura de que los directores de ese programa piensan que la mayoría de los espectadores son hombres. Es que ni siquiera les entra en la cabeza que ahora mismo ya hay un 30% o un 40% de futboleras como yo, cada vez más, somos muchísimas, que vemos los programas deportivos. Por lo tanto, me irrita doblemente porque es un programa pensado para una supuesta audiencia masculina. Y ellos dan por supuesto que la audiencia masculina quiere un presentador con cabeza que dirija y una presentadora que luzca su cuerpo. ¿Y por qué? Alguien puede decir, bueno, pero ¿esto qué importancia tiene? Obviamente, si fuera ese único programa no tendría ninguna importancia. Sí, ¿qué pasa? Que la televisión tiene una gran influencia en la creación de imágenes sociales. Si una buena parte de los programas de televisión hacen esa diferenciación, es decir, el presentador es un hombre inteligente, líder, puede ser feo porque no importa, y de hecho no nos importa si es un buen presentador. Hombre, ahí está Ferreras, por ejemplo, gordo, feo... Pero ella, en cambio, está obligada a ser guapa, a ser joven, a ser sexy. ¿Y eso qué imagen transmite a las niñas? ¿Han pensado alguna vez en las niñas y niños, niñas en este caso, que ven televisión? Yo tengo un hijo ya mayor, igual todavía no soy abuela, pero voy a imaginar que tengo una nieta, que es lo que me gustaría, ya que tuve un hijo, y estoy imaginando ahora mismo que tuviera una nieta que salga futbolera y del Madrid, porque mi hijo es del Athletic de Bilbao, pero que me saliera una nieta del Real Madrid. Vamos a imaginar, ojalá, bueno, eso me encantaría. Y mi nieta se pusiera a ver conmigo 90 Minuti. ¿Cuál es la imagen que captaría mi nieta? ¿Qué mujer ve y qué hombre? Ella, con esa imagen, pensará, bueno, con una abuela como yo no creo, porque ya la espabilaré, pero digamos que ella, ¿qué es lo que va a querer? Pues pedirte unos pechos de silicona a los 18 años, nada más. Una operación para poder presentar. Sin tetas no hay paraíso, ya está, que es lo que nos están poniendo. Porque ella como mujer va a pensar, si yo quiero presentar un programa deportivo, ¿cómo tengo que ser como ella? En cambio, y pensará, el chico tiene que ser inteligente, yo tendré que ser la guapa, porque si no, no voy a llegar a ese programa de televisión. Bueno, esto parece... Imaginemos esto, alguien dirá, bueno, por un programa de televisión, pero es que el 80% de las imágenes que ven nuestras nietas o futuras nietas en televisión son así. Pero es que el otro lado, Edurne, a ver, como estamos hablando de pechos, yo te voy a hablar en primera persona, o sea, yo he heredado el físico de mi madre y yo te puedo prometer que he ido a veces a hacer un artículo y me he puesto bandas para parecer más chicote, porque si no, lo que hacían era fijarse, y yo no potencio eso, no lo he potenciado en mi vida, todo lo contrario. Pero claro, has nacido así, ¿qué le vas a hacer? No te vas a someter a una operación de estética para quitarlo, porque es de los que los hombres primero miran a un sitio y luego ya miran tu inteligencia, sí. Eso es verdad. Entonces, muchas veces las mismas mujeres somos malas entre nosotros.
Existe como ese concepto, como te he dicho antes, de la abeja reina, ¿no? De que pujan entre... Bueno, yo ahí, eso me hace pensar en otro problema que trato en algún momento. ¿Lo tocas en el libro? En el capítulo de la belleza, hay un capítulo sobre belleza, inevitablemente, es un tema muy importante en el mundo, en la relación hombres, mujeres, etcétera. El capítulo de la belleza lo llamo la trampa de la belleza. Y en parte se refiere a la problemática que acabo de describir con un pequeño ejemplo de un pequeño programa de televisión. Con la trampa me refiero a eso, en buena medida. ¿Es una trampa en qué sentido? En el sentido de que, pero ahora voy a lo que me ha sugerido tu pregunta. Sí. En el sentido de que la belleza es un don, para empezar, obviamente. Es un don como, no sé, nacer con una gran inteligencia, nacer con una gran capacidad artística, nacer con unas dotes deportivas extraordinarias, y hay personas que nacen con el don de la belleza. En ese sentido, es un don. Y todo el mundo quisiera nacer con ese don. Pero hay dones poco rentables. Y voy a eso. Pero este don, por una parte, tiene el problema de que puede ser utilizado, como lo he descrito, y no es bueno para la igualdad de las mujeres. Pero tiene otra parte también, y eso es lo que me sugiere tu pregunta. La belleza tiene, vamos a ver, tiene un doble lado para las mujeres. Esto significa que la gran belleza, o la belleza, si no voy a ponerme así muchísima, mediana o pequeña, también puede ser perjudicial para las mujeres. De eso también hablo en el libro. ¿Qué ocurre? Que como la imagen dominante en nuestras sociedades es esta de, pues la que acabo de descubrir, el busto parlante que acompaña al chico listo, no sabemos si el busto parlante es inteligente, da igual, porque ella está allí en calidad de busto parlante, chica despampanante, etc. Eso también tiene una consecuencia, además de la que ya he descrito, otra. Y es que hay una tendencia en las sociedades a pensar que las mujeres guapas no son muy inteligentes. Esa asociación de la belleza con la falta de inteligencia o una inteligencia limitada. De tal forma, por eso digo la trampa de la belleza... Tamaños berracos. De tal forma que, a ver, ¿cómo lo voy a...? Yo pongo un ejemplo en el libro con el presidente Pedro Sánchez. Sí, que si fuera... si Pedro Sánchez fuera mujer, aquí está. Bueno, pongo ese ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Si Pedro Sánchez fuera mujer. Bueno, Pedro Sánchez a mí obviamente no me gusta nada, claro. No me gusta nada porque, en fin, un hombre con esas ideas, pues prefiero a Miki Nadal, que al menos es madridista, para que se me entienda. ¿De dónde es Pedro Sánchez? ¿Del Madrid o de dónde? De nada, ¿no? No sé, si le gusta el fútbol. Ni no frío sé. ni calor, creo, ¿no? Ni frío ni calor. Bueno, él dice que le gusta el baloncesto, pero... Decía, Pedro Sánchez es objetivamente un hombre muy guapo, objetivamente. Claramente se puede decir que en estos momentos probablemente sea el presidente de gobierno más guapo que hay en toda Europa. ¿En serio? ¿Es un huevo sin sal? Sí, pero es guapo, objetivamente es guapo. Una cosa es que a mí no me guste nada, pero objetivamente es guapo. Y lo que digo en el libro es que no quiero ser tampoco extremada. Para un hombre el exceso de belleza también puede ser un problema para algunos trabajos. A Suárez le valió porque también era inteligente. Pero lo que quiero decir en el libro es que un equivalente mujer con ese grado de belleza, claro. le costaría mucho más llegar a... Sería una dificultad... Sí. Ya, bueno, ese es otro... Ya, ahí entraríamos en otras valoraciones. Yo ahora estaba juzgando solo, digamos, el físico del presidente del gobierno.
que es el capítulo del libro. Porque así utilizo la cuestión del Sarkozy. físico del presidente del gobierno, no para hablar de él, sino para hablar de que la belleza en una mujer puede ser un problema. Porque con una belleza equivalente para una líder política, la promoción puede tener algunas dificultades añadidas. Añadidas porque se puede dar, hay una tendencia hasta ahora, creo que se va superando poco a poco esa, de que la mujer guapa que cuida su físico, etcétera, tiende a ser o tonta o superficial o frívola, etcétera. Esas imágenes que aún todavía nos afectan. Y además añado otra cosa. Todo esto está en esto de la trampa de la belleza. Si la mujer política en cuestión si la presidenta fuera una mujer equivalente a Pedro Sánchez, se hablaría de su físico, se hablaría de su ropa, etcétera. ¿Cuántos periodistas hablan del físico de Pedro Sánchez? Ninguno. ¿Cuántas mujeres hablan de su físico? Bueno, ahí entramos en el otro tema, es tema tabú. Por ejemplo, cuando hicisteis el debate en el Confidencial, que estabais todas las políticas, Inés, sí, pues hubo un apartado luego en Vanitatis de cómo ibais vestidas. Y en los hombres yo no he visto el apartado luego en Vanitatis en mi periódico, sí, ¿vale? O sea, que viene a colación, pues eso, el look que llevabais. Sí. ¿Por qué? Porque sois las mujeres, cuando han ido a debatir los Pablo Casado y ha estado Albert Rivera, bueno, pues no sé si han dicho la colonia que usaban o... Bueno, el jersey de Pablo Casado no, de Pablo Iglesias, pero eso es siempre un clásico, ¿no? Ya, que se habla. Pero eso no, pero hubo como luego un apartado especial, sí, de cómo ibais vestidas vosotras, vuestro look y tal, y ya dije yo, bueno, ya estamos, ¿no? Aunque también ahí la otra parte de esto, el tema de la belleza... Pues es que la gente lo lee, que es lo malo. Sí, es un tema complicado y muy complejo, porque en ese terreno yo también dedico otra parte del libro, en la parte de política, yo hago un apartado que tiene el título casi más radical de todo el libro es ese, que titulo Acabemos con las primeras damas. Ahí sí, ya sé que soy minoría. Un amigo mío, un periodista conocido, me dijo, si yo soy un fan de las primeras damas, me dice, ¿por qué te metes con las primeras damas? Lógicamente no tengo nada contra una primera dama en particular, pero esa es una parte de autocrítica también, en el terreno de la belleza. ¿Qué es lo que digo también y esto está en política, aunque tenga que ver con lo que estamos hablando? Que la figura de las primeras damas también es muy perjudicial para la igualdad, tal como funciona en la actualidad. Sí. Si fuera de otra manera, ¿qué quiero decir con esto? Y vuelvo a mi futura nieta, si tengo una nieta. Vamos a suponer que aparte de madridista, le interese muchísimo la política, ojalá. Y entonces se ponga a leer los periódicos conmigo por la mañana, ver debates de televisión, etc. Y voy a ponerme en el supuesto de que mi nieta va a desayunar conmigo y vamos a leer juntas los periódicos. ¿Y con qué se va a encontrar? Vamos a suponer que tenga 10 años ahora mismo. Quizá dentro de 10 años ha cambiado. ¿Qué se va a encontrar mi nieta de 10 años hoy, a día de hoy? Pues se va a encontrar muchas veces con una portada de medios de comunicación donde va a aparecer, por ejemplo, cumbre iberoamericana, imaginemos. ¿Y qué es lo que va a haber? Va a haber, por un lado, una foto de los presidentes, 80% o más hombres, 80 más en estos momentos, en una cumbre iberoamericana. Y va a haber una foto todo hombres, hombres, hombres. Ya saben, la típica foto que se pone en una fila, otra, y hay 30 hombres y 3 mujeres. Bien, esa es la foto que va a ver mi nieta. Bien, no hay problema, porque eso es, a mí esa foto no me preocupa, es la historia, así es. La realidad. Y el día de mañana será mitad y mitad. Pero ¿qué es lo que, por qué yo quiero acabar con las primeras damas, entre comillas? Porque de momento, ¿qué es lo que va a haber más abajo o al lado en la segunda página? La falda que lleva... la reunión de las primeras damas. Que se van de compras... Y entonces son ellas, y todo tipo de comentarios sobre su ropa, claro, se van de compras, van a un museo... Como adornos.
Y además, hasta ahora, resulta que vamos a ver que van a estar, aunque haya 5 presidentas, en la cumbre de las primeras damas van a estar ellas solo, porque ellos desaparecen normalmente de eso. Con lo cual, ¿qué imagen queda? ¿Qué es la imagen que queda para mi nieta? Pues que tú te vas a dedicar, si tú quieres dedicarte a la política, tienes que aspirar a ser primera dama, que el presidente ya será él. Tú escoge un novio espabilado, con liderazgo político. O un reality de supervivientes o a político. Es decir, que se presente a presidente de gobierno y que tú ya serás la primera dama. Hablo en ese sentido de Michelle Obama, por ejemplo. Hablo bastante de Michelle Obama, a la que he seguido con interés. Michelle Obama es una figura que representa lo peor de lo que estoy diciendo. No todas, obviamente, hay que diferenciar, hay primeras damas que no tienen nada que ver. No sé si han seguido el historial de Michelle Obama. Michelle Obama, teóricamente una mujer de izquierdas, todo eso, ella dice abogada, feminista, etc. ¿Y qué papel ha hecho a lo largo de los mandatos de Obama? El de acompañante. El de acompañante. Lideresa, los vestidos, acompañante, el baile de no sé qué, el modelito de no sé cuántos. Distraer la atención de lo que hacía su marido aquí en España mientras él estaba para que se construyera la primera mezquita en Estados Unidos, por ejemplo. Distraer la atención. Y esto, yo obviamente no me posiciono en contra de que las mujeres o los hombres, parejas de un político, de una política, estén al lado acompañando, claro. Pero una cosa es acompañar y otra, desarrollar el rol público de primera dama. Eso es otro tema. Una cosa es acompañar. ¿Y qué ocurre con el rol público? Pues que el rol público se acaba convirtiendo en lo de siempre. En lo de siempre es que si la primera dama se puso el modelito de Valentino en la fiesta de no sé qué, que si la primera dama, Melania Trump, ¿siguen a Melania Trump? Bueno, es que claro, el ¿Cuál es el papel de Melania Trump? Pero claro, saber qué modelito se pone cada día. ¿Qué es lo que va a aprender mi nieta de eso? Que el día de mañana su función... Tendrá que ser una conejita de Playboy para luego llegar también a primera dama. Ser guapa y tendrá que saber qué modelito se escoge para cada ocasión. Mientras que quien va a dirigir la nación va a ser Donald Trump. También digo en el libro, todo esto a mí no me generaría ningún problema, no le vería ningún problema si el ejemplo contrario existiera. ¿Se imaginan? Y digo, porque eso es que la gente ni se lo imagina, porque a la sociedad le parecería una perversión. ¿Se imaginan a Hillary Clinton? Vamos a suponer que se hubiera divorciado y que se hubiera casado. Bueno, o por la becaria o por las otras 100, pero nos da igual. Bueno, no se divorció y me parece perfectamente respetable. Sí. Cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Son todo Pero vamos a imaginar que Hillary Clinton se hubiera divorciado y se hubiera casado con un chico modelo 25 años menor o 30, ¿o cuántos años menos tiene Melania Trump? Por lo menos 40, yo creo. ¿Tanto? No. 40, no. Si es un yayo, mira, le voy a llamar yo yayo, hombre. Unos 25 yo creo, ¿no? Luego comprobamos. Vale. Pero vamos a imaginar que Hillary Clinton se divorció después de aquella crisis gorda. Se casó con un modelo 25 años menor. Sí. Y vamos a imaginar que además ganó las elecciones. Bueno, ahora a Macron trato ese tema en el libro. Sí, también lo tratas. Vamos a imaginar que entonces el primer caballero, ni se ha generalizado el concepto porque todavía nadie lo ejerce, el primer caballero de Estados Unidos fuera un chico, un Melanio Trump. O sea, Melanio Rodan, porque el apellido de soltera era Rodan. Vamos a imaginar a Melanio Rodan y que mi nieta viera Hillary mandando todos los días y al lado que si Melanio se ha puesto traje de Armani. Luego al día siguiente, hoy se puso en cambio un vaquero de Valentino con un sombrero ahora que veo el sombrero estaba pensando, de Remedios. Al día siguiente zapatillas y lleva una carterita ¿de quién es? De Vuitton. Al día siguiente Melanio lleva de Vuitton. Eso es impensable que ocurra nunca. ¿Se imaginan esa sociedad?
Es que ni en una película de ciencia ficción. No, impensable. Entonces, el día que exista un Melania Trump, que yo no lo voy a ver, me parece, con mi edad, mi nieta lo verá. No, tampoco. Yo ya en ese futuro, si existiera, que no, para mí no existirá porque no lo voy a ver, el día que exista Melania Trump, yo no escribiré acabemos con las... no escribiré eso. ¿Por qué digo esto? Y es que ahora tomaréis posesión en el Congreso de los Diputados y habrá una página de cómo ibas vestida tú, de cómo iba Irene, de cómo iba la... y de los señores. Bueno, empieza volvemos a otra vez haber, a lo mismo. Aunque ahora en política empieza a haber un poco de miedo a escribir sobre eso. Precisamente porque las mujeres nos hemos puesto ya... Te aseguro que se leen y que cada vez hay más portales de esas características. El primero, por ejemplo, en la era digital fue Vanitatis, que fue muy leído. Nosotros hemos hecho al contrario, cuando estaba en la cresta de la ola, se ha rebajado lo que es toda la información de corazón en detrimento de subir la económica y la política. Pero ha sido una apuesta del periódico, pero se leen, se devoran. Es que si existen es porque se piden ese tipo de páginas. Sí. Y yo no tengo, si yo soy de las que leo esas páginas, no tengo ningún problema. El problema que yo planteo no es porque a mí no me interese, es que a mí la moda me encanta. Y me fijo en qué modelito lleva Melania Trump y si es de Valentino o es de no sé qué. Ese no es el problema. Sí, a muchas mujeres nos encanta la moda, nos fijamos en lo que lleva Melania Trump. No ese es el problema es la diferenciación. Sí. La diferenciación que establece la sociedad, los medios de comunicación, esto es lo que para mí es perjudicial. Y planteaba Brigitte Macron, a Brigitte Macron le he dedicado algún artículo en Mujer Hoy, en este libro hablo de ella. Brigitte Macron en parte es una revolución, pero en parte es una revolución de lo mismo. Es una revolución porque realmente que un hombre se case con una mujer 25 años mayor, ya eso es increíble. Rompe valores sociales. Eso hace 40 años era imposible. Luego, pero Edurne, ¿qué segunda parte le ponen? Que es una tapadera de la sexualidad de su marido. Es que claro, es que ahí está ya la doble lectura, volvemos a lo mismo, no que sea una heroína, todas queremos un Macron en nuestra vida, no. Es que la segunda parte no me meto porque desconozco completamente si eso es así o no, con lo cual ahí no me meto. Pero en el libro lo que digo es que a partir de un cambio, porque supone un cambio muy importante, sin meterme, porque no tengo ni idea de eso, a partir de un cambio que implica algo que no era posible en una sociedad de hace 40 años, luego ¿qué hace? Es una primera dama en el sentido más clásico del término. Sí. Que si lleva Dior, que si lleva Chanel, que si lleva Vuitton, lo mismo, más de lo mismo exactamente. Mientras el señor Macron gana elecciones, piensa, dirige y ella se limita, que sepamos, a cambiar de modelo cada día. ¿Qué puede hacer una primera dama? ¿Cuál es la misión? Hombre, para mí es muy complicado. Tener un discreto segundísimo o tercerísimo plano. Como lo tuve Ovidi, por ejemplo, que en eso me ha parecido una mujer admirable, la mujer de Rajoy. Para Tuvo mí un segundo plano. Un segundo plano. Pero en todo caso, pero es muy difícil. Cuando yo digo es una especie de figura, eso de acabemos con las primeras damas, es una provocación para hablar de este problema. Lo que quiero decir, en buena medida, estoy de acuerdo, en el tratamiento, en buena medida el problema está en el tratamiento. Sí, y muchas son mujeres. Pero es que la mayoría de los medios de comunicación están dominados por valores, están mandados por hombres, con valores muy clásicos. Aquí hablas de los calvos y de los... Ah, los calvos. Pero mira, eso el ejemplo que está poniendo Edurne, os digo, hace en Estepona hicieron un congreso de estos de periodistas y tal. Bueno, había 15 periodistas, el director del Mundo de Andalucía, el del ABC y tal, y una sola mujer que era Susana Griso. Y me decía Susana,
es que yo estaba ahí un poco cortada, 15 hombres y una sola mujer. Digo, hombre, tú vales por todas las mujeres, es como si hubiera... Dice, sí, ya, dice, es que daba ganas de ponerlo hasta en las redes sociales. Y es verdad. ¿A ti te parece lógico? ¿No hay en Andalucía mujeres periodistas que puedan valer tanto como para que haya 15 hombres? Ahí hay dos partes. Una parte es que la mayoría de los medios de comunicación son liderados por hombres, como la mayoría de todo. Y eso es producto de la historia. Simplemente. Bueno, que es producto de la historia, pero hay, bueno, sobre valores, dos cosas. Y luego, estos son los hombres que mandan en los medios, también hacen los medios de acuerdo a los valores dominantes. Con esto pongo el siguiente, ¿qué quiero decir con esto? Siguiente ejemplo. Y en este caso es una mujer la que hizo el cambio y fíjense lo que le pasó. Veamos, otro problema de los medios de comunicación es que están llenos de desnudos femeninos pero nunca masculinos. Este es otro tema relacionado con el sexo. Ya no. Bueno, mucha foto sexy de ellas, pero no de ellos. Va cambiando, es verdad que está cambiando. Entonces, esto es así porque son los valores dominantes. Se ve como natural. Mira, había un niño, espero que haya aprendido. ¿A que sí, Izan? Pues sí, vamos a ir dando paso ya, que pregunten ellos, porque nos hemos ido a las 9:10. Bueno, última cosa, esto, un ejemplo. Esto refleja valores, los valores sociales, se ve como más natural, digamos, un desnudo femenino y menos natural o aceptado socialmente un desnudo masculino. Pero en parte refleja que los directores de los medios son hombres. Bueno, pero ¿qué ocurrió cuando una directora mujer, en este caso directora de la revista semanal del periódico Le Monde de Francia? Creo que fue Le Monde, sí. Como hace 2 años, año y medio, 2 años, yo traté este tema en un artículo, en una revista, y creo que lo pongo en el libro también, en Mujer Hoy. Sí. ¿Qué ocurrió? Que hizo, en uno de los reportajes del semanal, sacó desnudos de un actor porno. Bueno, se encontró con una cantidad de cartas de protesta a la revista, hubo un pequeño escándalo. Y muchas de las cartas eran de mujeres. Es decir, esto, ¿qué es lo que refleja? Esta mujer decidió, aquí van a cambiar las cosas, ya está bien, de décadas de desnudos femeninos. Vamos a sacar esta vez unos desnudos masculinos. Y se encontró con la protesta de los lectores, lo que da una idea de cómo los valores dominantes tienen una enorme fuerza. Y aunque los quieras cambiar, muchas veces no puedes cambiarlos. Es lo que hemos dicho antes, lo de la abeja reina, es verdad. Que creo que también está cambiando ese concepto entre las generaciones, entre las chicas más jóvenes ahora, ¿eh? Creo que está cambiando, hay como más empatía, más solidaridad entre ellas. No sé. Yo no lo veo tan claro eso. Con esto quiero decir... yo creo que las mujeres competimos entre nosotras igual que compiten los hombres. Y hay más posibilidades de que una mujer en cualquier trabajo sea promocionada por otra mujer que por un hombre. Prefiero, yo desde luego, si tengo a alguien arriba, si me dan a elegir, prefiero que sea mujer porque creo que voy a tener más posibilidades de ser promoción, de que me ayuden a subir. Esa es mi percepción, pero por una cuestión, ¿por qué? Todo el mundo hace. Pero ¿por qué? Yo también. Pero esto ya no es cuestión de discriminación o no discriminación, porque esto también está comprobado, que los iguales se apoyan. Con esto, y esto lo he tratado más en artículos anteriores, en muchas ocasiones un hombre, ¿por qué elige a otro hombre? Ya no por discriminación, porque tiende a pensar que él es mejor que ella, sino porque se siente más a gusto con un igual. Sencillamente tiene más temas de los que hablar,
le cuesta menos tomar un café y charlar de temas de trabajo con él que con ella. Es una cuestión de comunicación, de ver a alguien más parecido a ti. No se trata de, me parece, en este caso, de discriminación. Bueno, voy a abrir paso a un par de preguntas porque nos hemos ido de hora para variar. Son las 9:10. Marili. Yo siempre pregunto. Venga. Para mí, el gran peligro para la mujer y para el feminismo es el Islam. El gran avance que tiene el Islam ahora mismo, tanto en Oriente Medio como en Europa. Y hemos estado hace poco en Estambul y en el norte de Marruecos, y hay una regresión total. En Estambul, Atatürk en el siglo XIX prohibió el velo. Ahora están todas enveladas y más, ¿no? Ya sabemos que no son feministas, ninguna de las... La izquierda tiene un tratamiento muy light con el tema del Islam. Sí. No se mete. Ella tocaba... Sí, estoy recordando el título, estoy buscando para lo que me está preguntando una cosa que quería citar. Pero eso sí que es un enemigo, ¿eh? Que ¿Dónde lo tengo? son mayoría, nos pone el velito. Linda. Bueno, sobre esa cuestión, a mí me parece que lo que ocurre en el Islam, como en todas las religiones, hay posiciones diferenciadas. Y yo creo que hay una parte de musulmanes que tienen ideas liberales sobre las relaciones entre hombres y mujeres, y otra parte de los musulmanes que tienen unas ideas menos liberales. A mí no me parece que sea una cuestión de religiones. Lo que ocurre es que dentro del Islam hay un sector mucho más poderoso que en otras religiones que es muy contrario a los valores de la igualdad de las mujeres, pero es un sector. Yo no lo identifico con todo el Islam, no lo identificaría con todo el Islam. Y luego lo que ocurre es que también hay un sector de los países musulmanes que está usando eso como un elemento de identidad cultural. Entonces, para este sector, el velo, por ejemplo, sería identidad cultural. Este es el problema. En lugar de ser un símbolo de discriminación, sería identidad cultural. Yo soy totalmente crítica con eso. Para mí el velo, el burka, etcétera, son símbolos de discriminación. Bueno, ver a una persona aquí con 40 grados, como lo he visto yo este verano, una señora con prácticamente es un burka que se ve solo así, me parece... Ya, pero eso, Marili, es algo que queda un poco fuera de en lo que les ataña. A ver. Sí. Normalmente estamos hablando, ¿no puede reunirse? Por favor. ¿Ya? ¿Se puede? Estamos hablando de feminismo y de machismo, ¿cierto? Bueno, nuestra sociedad ahora mismo es innegable que tenemos un cambio radical. ¿Por qué? Porque hay un sector muy grande de personas gays y de chicas lesbianas. Esto está cambiando muchísimo cosas y a mí me gustaría saber qué le parece a usted con respecto a este cambio tan importante. No hay televisión que no tenga un presentador gay, que me parece fenomenal. Yo tengo muchos amigos. Uy, si solo fuera uno... De que sean una cosa o la otra. Digo que esto tiene que estar cambiando también, la posición tanto del hombre que de la mujer. Está clarísimo. A mí me parece esto que está señalando producto también de una conciencia social creciente muy positiva en ese sentido contra la discriminación que han sufrido los homosexuales. Porque hoy yo estoy aquí hablando de desigualdad y de discriminación de las mujeres, pero es que históricamente la discriminación sufrida por los homosexuales ha sido terrible y sigue siendo terrible en una buena parte del mundo. Y afortunadamente en los países occidentales esto se está superando hasta cierto punto, no del todo, porque todavía
hay una buena parte de personas homosexuales que tienen miedo a hablar, a... ¿Qué le parece a usted? Esa parte, yo hablo en el pensamiento, o sea, en su ideología, cara a un hombre o a una mujer, está cambiando, está claro. Pero se refiere al hecho de que haya, digamos, una transformación de los conceptos de feminidad y masculinidad. Sí. No, yo en ese terreno lo diferenciaría. Yo hablo mucho en el libro de lo femenino y de lo masculino, pero desde otro punto de vista. Es decir, no relacionándolo con el problema que han tenido los homosexuales de discriminación, la respuesta a esa discriminación, no. Bueno, solamente, iba a decir de lo masculino y lo femenino antes de eso. De lo masculino, yo utilizo mucho los conceptos masculino y femenino, pero desde un punto de vista crítico. Porque lo que digo a lo largo del libro es que a las mujeres nos han enseñado a que tenemos que ser femeninas en determinado sentido. Y yo animo en el libro a romper esas imposiciones. Ejemplo, si tú eres muy aficionada al fútbol, como yo, parece que eso es poco femenino. Y yo he comprobado, es increíble, a estas alturas, he comprobado que a muchas mujeres les da un poco de vergüenza decir que son unas locas del fútbol. ¿Por qué? Porque eso sería masculino. Y no sería... Sí, poco a poco empieza a haber una transformación. Es un ejemplo. Ya que decir, si quieres dedicarte a ser militar. ¿Por qué hay tan pocas mujeres militares? ¿Porque las mujeres tienen miedo a que las consideren demasiado masculinas? En ese sentido, en el libro, digo que tenemos que acabar con ese tipo de conceptos de lo masculino y de lo femenino. Sí. Manuel. Quería preguntar si nota alguna diferencia entre el feminismo de izquierda y el feminismo de derecha. Yo, por ejemplo, pienso que sí que la hay. El feminismo de izquierda pues no proclama la igualdad entre hombre y mujer. En el feminismo de derecha sí. Y yo pienso que está también relacionado un poco con las creencias, con la religión. Es decir, en el Génesis vemos que Dios no crea dos cosas distintas, crea solamente una cosa, ser humano, hombre y mujer. Y por ahí pueden ir los tiros. Aquí yo, cuando dice feminismo de izquierdas y de derechas y ese diferente planteamiento, creo que lo que diría es que, sobre todo en el feminismo de la izquierda radical, no la extendería a toda la izquierda, ahí hay matices, pero claramente me parece que en el feminismo de la izquierda radical hay un planteamiento del feminismo como la denuncia de la opresión de los hombres sobre las mujeres. Y además hay una interpretación de lo que está ocurriendo como culpa de los hombres. La diferencia, ahí sí se puede decir, del feminismo de derechas, es que no se plantea el feminismo como una guerra contra los hombres. Por ejemplo, yo en las respuestas que he dado a muchas de las cuestiones esta tarde-noche, he hecho muchas críticas a directores de programas, etcétera. Pero esas críticas no quieren decir que yo piense que el problema es el del machismo de los hombres, etcétera. No, no lo planteo así. Ellos son producto de unos valores sociales dominantes. Y además de eso, la diferencia del feminismo que yo planteo, esto que estoy llamando feminismo desde la derecha, es que me parece que esa igualdad que estamos persiguiendo la tenemos que perseguir entre todos, con un trabajo común, hombres y mujeres, y no como un planteamiento de una guerra entre hombres y mujeres. Sino luchar por la igualdad, que es como empiezas realmente el libro. Eso es feminismo, luchar por la igualdad. Sí, a secas, sí. Y vamos a dar por terminado el encuentro, porque nos hemos puesto ya, que eso, casi en las 9:30, y tenéis ahí el libro de Edurne, que os lo firmará, como siempre, y daros las gracias por haber estado tan participativas, a Edurne por estar aquí,
Muchísimas gracias por todo. Gracias, Edurne. Gracias.